Queremos saludar a esta hora de la mañana al licenciado Gonzalo Elizalde, secretario de la Unión Nacional de Educadores, acá en la provincia del Oro, a quien le damos la más cordial bienvenida. En el pasado 27-23 de octubre de este año, el presidente de la República, Lenín Moreno, derogó el numeral 16, el número 739, cuyo fin era ejercer control sobre las organizaciones de la sociedad civil y mediante las cuales se disolvieron ONGs como Pachamama en el 2013 y la Unión Nacional de Educadores del 2016. Esta derogación también tiene algunas prohibiciones, pero también permite definitivamente volver a la vida jurídica luego de que se cumpla un proceso o presentar la documentación necesaria para poder llegar a ese objetivo. ¿Cuál es la posición de la UNE nacional, a pesar de que fue disuelta a nivel nacional? Señor secretario, licenciado Elizalde, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por esta oportunidad que nos da la UNE de expresar nuestra posición frente a la derogatoria del decreto 16 y 739. Para nosotros sí no nos beneficia en mucho, porque esto simplemente lo que hace esta derogatoria es simplificar algunos trámites que tienen que ver con la legalización de las instituciones. El asunto es político, el asunto es que no quieren que la UNE nacional ejerza su derecho de la libre organización. No lo quieren, no lo hacen y persiste el actual gobierno también en mantener esa posición. Nosotros hemos dicho que la UNE se va a legalizar con los maestros dignos, con los maestros que no agachamos la cabeza frente al ministro de Educación. Nosotros entendemos que ese es el objetivo de ellos, de deslindar de una posición que tiene la UNE de luchar siempre en beneficio del pueblo ecuatoriano, siempre en defensa de la educación, en defensa de los sectores más desposeídos. Esa es la intención política de los gobiernos de turno que quieren callar nuestra voz, que quieren tenernos en el anonimato, pero que no lo han podido y no lo podrán jamás, porque la UNE persiste, la UNE vive, la UNE seguirá siempre en la lucha. Licenciado Elizalde, no obstante, a pesar de los justificativos que dio el gobierno anterior del presidente Rafael Correa, donde señalaba que lamentablemente la UNE estaba politizada, y que la situación consistía en que definitivamente la Unión Nacional de Educadores, en base a sus argumentos legales, jurídicos, paralizaba sus actividades docentes en las instituciones educativas, perjudicando totalmente a la niñez, a la adolescencia, a los estudiantes a nivel nacional, y que por eso definitivamente había que quitarle fuerza, que no solamente se le quitó a la Unión Nacional de Educadores, porque estamos hablando de la libre asociación, también se lo hizo con gremios de profesionales donde se vieron seriamente afectados cuando ya no era una obligatoriedad tener que pertenecer a un gremio profesional para poder ejercer alguna actividad profesional. ¿Ustedes consideran que la propuesta de Lenín Moreno también está hablando de que deben cumplir con la Constitución, la ley, sus estatutos y más disposiciones vigentes, pero también hay causales de disolución según el decreto 193 que establece en el capítulo 6, artículo 19, que las organizaciones serán disueltas si incurren en 6 causales? Solamente voy a decirle una, licenciado Elizalde: incurrir en actividades o dedicarse a actividades de política partidista reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Si la UNE toda la vida ha estado politizada, ¿cómo piensan ustedes entonces poder trabajar sin ningún inconveniente? Bueno, la UNE no ha estado politizada. La UNE lo que ha hecho es siempre ponerse a la cabeza los intereses del pueblo ecuatoriano, que lo consagra la Constitución de la República. Nosotros, más bien, le decimos y le contestamos que ellos sí formaron una red de maestros, eso sí, política, desde el Ministerio de Educación. Desde ahí la formaron, desde ahí la convocaron, desde ahí la organizaron y a dedo nombraron a la red de maestros. Hoy, ellos nombrando a todos los directores, rectores de colegio a dedo, poniendo autoridades educativas a dedo, violando la Constitución la Constitución de la República y el reglamento y la ley de educación, la LOEI,
porque ahí dice claramente que los directores y rectores, para que puedan ejercer esa función de rector, tienen que someterse a un concurso de méritos y oposición, como lo hemos hecho los maestros, que sí hemos ganado concursos de méritos y oposición, y que este gobierno, el anterior gobierno, perdón, de Correa, lo sacó a todo aquel rector que se decía es militante de la UNE, lo sacaba del rectorado y lo ponía a dedo. Pregunte usted cuántos años lleva el Colegio 9 de Octubre aquí en Machala, sin rector titular, nombrado a dedo por la red de maestros, porque ahí el único mérito que se necesita es ser afiliado a la red de maestros. Eso sí es politización. Bueno, ha habido cuestionamientos serios en cuanto a las redes de maestros, pero para nadie es desconocido que siempre ha estado abanderando la lucha de la Unión Nacional de Educadores, partidos políticos como el Movimiento Popular Democrático. ¿Qué hacer en este caso de volver a tener la vida jurídica que creo que es la aspiración de la Unión Nacional de Educadores? Hablar de que jamás va a existir política es una mentira, porque creo que la política se la hace en todas las actividades, pero para que la politiquería no dañe a esta noble institución. Bueno, en primer lugar es de que el gobierno deben de ellos dejar de hacer política, porque ellos sí quieren que las bases, el magisterio, deje de hacer política, pero para ellos hacer política. ¿Qué decía el anterior gobierno? Que la UNE era una UNE politizada por un grupo político del MPD, cuando ahí habían maestros, habemos maestros de todas las tendencias políticas. Ellos sí la politizaron, ellos sí dividieron a los gremios, no solo a la UNE, dividieron a los indígenas, dividieron a los sindicatos. Ellos lo dividieron porque ellos sí hacen política. Ellos no quieren que las bases del magisterio hagamos política, porque eso les beneficia a ellos. Queremos que nos silenciemos. Ellos quieren que no digamos nada de los problemas de la infraestructura educativa que hay en el país. Ellos no quieren que señalemos las necesidades serias que hay en todas las escuelas y colegios. Ellos son los que suprimieron partidas. Ellos son los que suprimieron las partidas de conserje, que hoy ya no tienen, algunas escuelas y colegios ya no tienen partidas de conserje, psicólogos que atendían a los niños en casos de estos abusos sexuales que hay ahora, no los eliminaron. Los profesores de inglés los eliminaron. Ellos son los que quieren que la educación se vaya para atrás y no para adelante. Entendemos, licenciado Elizalde, que ustedes ya se han reunido con el presidente de la República, con el ministro de Educación y Cultura, y hay toda la predisposición para corregir justamente esta situación. Usted habló algo muy importante que creo que es una preocupación no solamente del magisterio ecuatoriano, es una preocupación de la comunidad ecuatoriana, los casos de abuso sexual, de acoso sexual registrados en estos últimos días, que se ha destapado la olla y definitivamente da muestras de que se ha actuado con mucha irresponsabilidad, incluso de parte no solamente de estas malas personas, de estos malos maestros que han abusado de estos menores, que están acosando a menores y adolescentes, sino también de la complicidad y omisión de ciertos directivos de instituciones educativas que han callado absolutamente todo este tipo de denuncias por parte de niños, de padres de familia, y permitiendo que sigan afectando a la juventud estos llamados o mal llamados maestros a nivel nacional. ¿Cuál es la posición que va a presentar la UNE nacional justamente con respecto a este tema, licenciado? La UNE se solidariza con los niños y niñas maltratados y abusados sexualmente. Nos solidarizamos con sus familias y exige la máxima sanción para los responsables y la inmediata separación del magisterio. Esos maestros de Guayaquil, que da vergüenza. Aquí en Machala también hay un gran número de maestros. Y son militantes de la red, porque entraron a esa dignidad de rectores o directores de escuela. ¿Se puede probar que esos acosadores y violadores son gente que entró en la red de salud? Es sencillo. De educación. Ver las candidaturas, fueron candidatos inclusive en Guayaquil de Alianza País, miembros de la red. Ellos mismos lo confesaron en la declaratoria ante el juez, de que son militantes de la red. Entonces, esa situación es porque el mismo ministro anterior, Augusto Espinosa, él no llamó a concurso en todas las escuelas y colegios del país, como se hacía antes. Ellos paralizaron porque querían
borregos, autoridades puestas a dedo, que no les digan nada, que no hablen nada de los problemas de la educación, que crearon un código de ética para impedir que los maestros digamos las necesidades a los medios de comunicación. Cuando iba a los medios de comunicación no podíamos hablar y decían, porque si hablas te sancionan, te siguen sumario administrativo y te destituyen del cargo. Esa situación es lo que ha hecho en nosotros. ¿Hay más tranquilidad hoy en día con el gobierno de Lenín Moreno? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Y a propósito de la vida jurídica, ¿exigen que se regrese la vida jurídica o van a hacer como cualquier asociación de presentar su documentación para calificar y volver a obtener la vida jurídica? No, nosotros exigimos la vida jurídica, la UNE, porque de por medio están locales construidos con dinero de los maestros, no es dinero del gobierno. La casa del maestro que tenemos aquí en El Oro es una casa, un edificio construido con el sacrificio y el esfuerzo de todos los maestros de aquí de la provincia del Oro. No hay un solo centavo partido por la mitad que haya puesto el gobierno alguno para esa construcción. Pero hay una predisposición del gobierno actual derogando este decreto. Hay la predisposición, nosotros le tomamos la palabra y nosotros hemos dicho que vamos a exigir la vida jurídica de nuestra institución porque ahí tiene que ver con los locales, los edificios de todo el país, que anda la red queriendo intentar llevarse eso sin haber hecho nada, porque no son afiliados a la UNE, porque son gente nueva que nunca fueron afiliados a la UNE, a ellos no les corresponde esos edificios, no les corresponde los bienes, eso es de los maestros que hemos laborado, que hemos trabajado, que nos hemos sacrificado y que con nuestro dinero y esfuerzo se han construido esos locales. Muchísimas gracias, licenciado Elizalde. Nuestro entrevistado del día de hoy, licenciado Gonzalo Elizalde, secretario de la UNE provincial, exigen justamente que se regrese la vida jurídica y más que nada recuperar todos estos bienes construidos en base al trabajo y esfuerzo del magisterio ecuatoriano.